En la sesión de hoy veremos Orígenes de la Antropología Física Forense. Presenta doctora Lilia Escorcia, Laboratorio de Antropología Forense, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Temario. 1. Definiciones. 2. Orígenes en el siglo XIX, Europa, Norteamérica, México. 3. Institucionalización en el siglo XX. 4. Corrientes norteamericana, europea, latinoamericana. 5. La antropología forense en México. 6. La antropología física forense, caracterización. Antropología física forense, en términos generales, ha sido definida de las siguientes maneras. Rama de la antropología física ocupada de la identificación de los restos humanos, propuesta de algunos autores norteamericanos principalmente como Krogman, Kennedy, Stewart, entre otros. Osteología forense, propuesta de Reich en 1998. En los últimos años, en la década de los 2000, se le ha considerado la identificación de personas vivas adicional al concepto de osteología forense. Esta es una propuesta que surge por autores principalmente europeos, en España, en Portugal y en México, entre otros países. Definiciones recientes incluyen la intervención de la arqueología y de la antropología cultural como coadyuvantes en casos de muerte violenta. Autores mexicanos como Lara Barajas, Talavera, Rojas y algunos otros como Uwe Laker. Asimismo, se ha resaltado la relevancia de la justicia restaurativa y el derecho consuetudinario ante las graves violaciones de los derechos humanos desde un enfoque interdisciplinario de las ciencias antropológicas, como concepto de antropología forense. La antropología física forense tiene sus inicios a finales del siglo XIX en Europa con el positivismo criminológico y en Norteamérica con su intervención en osteología. Desde luego, en México no se hicieron esperar tales corrientes que llegaron a nuestro país a finales del mismo siglo. Comenzaremos con César Lombroso, médico y criminólogo italiano, que aseguraba que los humanos existen tendencias innatas, de naturaleza genética, observables en las características morfológicas del cuerpo. Por lo tanto, estas tendencias innatas eran predecibles de la conducta criminal a partir de las formas. Su teoría fue planteada en la publicación de El hombre criminal en 1876. El siguiente teórico, Galton, geógrafo, estadista, antropólogo y psicólogo inglés, estudió las diferencias individuales. Estableció su laboratorio antropométrico en Londres en 1884 durante 6 años. Galton fue el primero en crear una técnica para clasificar huellas dactilares, obra que le mereció una publicación muy importante en 1892. Sin embargo, su teoría sobre la eugenésica, basada en el estudio de las razas, lamentablemente sirvió como justificación para el etnocidio. Alfonso Bertillon, médico, antropólogo y estadista francés, impulsó los métodos de individualización de la antropología a través de medidas de la cabeza y del cuerpo, la observación de cicatrices y marcas, y se incorporó en la policía de París desde 1882. Bertillon constituyó a la antropometría como la técnica para identificar delincuentes, y fue la antítesis de César Lombroso. En la imagen podemos observar
una serie de fotografías, de recortes, de rostros y de rasgos de estos rostros, como narices, bocas, formas de cara, formas de ojos, que sirvieron como un método de identificación y son el antecedente directo de los identikit. Alfonso Bertilión también desarrolló una ficha de identificación importante para documentar todos estos rasgos que servirían para detener e identificar criminales. Juan Bucetich, un antropólogo austrohúngaro nacionalizado argentino, en 1888 se incorporó a la policía de la provincia de Buenos Aires. Creó la Oficina de Identificación Antropométrica y el Centro de Dactiloscopía. Mejoró la técnica y en 1891 creó el sistema dactiloscópico, oficializado en 1894. Entre sus principales publicaciones están las Instrucciones Generales para el Sistema Antropométrico e Impresiones Digitales, Ideas de la Identificación Antropométrica en 1894 y Dactiloscopía Comparada en 1904. Paul Broca, otro médico y antropólogo francés de gran relevancia, se enfocó en el estudio de la craniometría. Realizó una clasificación de las razas humanas con fundamentos en principios evolucionistas. Sus postulados se usaron como bastión del racismo y como una explicación de la tendencia criminal. Franz Boas, norteamericano de origen alemán, propuso la corriente del relativismo cultural. Con ello, derrocaría las teorías racistas de la época. El siglo XIX fue un periodo de gran cúmulo de datos. Con ellos, dio origen a la explicación de la variación biológica de las poblaciones humanas a partir del evolucionismo. Los procesos de crecimiento y desarrollo de los individuos, de los esqueletos, la degeneración y los cambios seculares microevolutivos fueron grandes temas de debate durante la primera mitad del siglo XX. En Estados Unidos de Norteamérica, Wyman y Dorsey testificaron los resultados del análisis de restos humanos ante una corte de justicia por casos de asesinato. Wyman fue un naturalista y anatomista estadounidense, mientras que Dorsey fue etnógrafo. Dwight, en 1878, publicó por primera vez la relevancia de la identificación del esqueleto en el campo médico-legal. A Dwight se le considera el padre de la antropología forense americana. Mientras tanto, Wilder versó sus publicaciones sobre dermatoglifos y técnicas de aproximación facial. Por su parte, Arlishka puso en marcha la naciente revista American Journal of Physical Anthropology, órgano de difusión de las primeras investigaciones en esta materia que sigue vigente hasta la fecha. En México, llegó la influencia de César Lombroso con los estudios de antropometría y craniometría para interpretar el origen de la conducta criminal en la penitenciaría de Puebla, en donde se instaló el Gabinete de Antropometría el 2 de abril de 1891, dirigido por los médicos Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara. En México, también llegó la influencia de Alfonso Bertilión años más tarde que la de Lombroso, impulsada por el médico Ignacio Fernández Ortigosa, quien promovió la antropología criminal como método de identificación y clasificación de los reos de la extinta Cárcel General de la Ciudad de México, también conocida como Cárcel de Belém. El Gabinete Antropométrico
quedó instalado el 1 de septiembre de 1895. En el siglo XX tenemos otro contexto, las guerras militares. La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, así como las guerras locales de Corea y Vietnam, plantearon la necesidad de identificar a los combatientes para repatriarlos a sus familiares y para otorgar las pensiones a las esposas de los fallecidos. Fue así como antropólogos físicos norteamericanos fueron llamados para identificar a los restos humanos de estos contextos. En aquella época, había una carencia de estudios en poblaciones contemporáneas. Posteriormente, las investigaciones en colecciones sociológicas posteriores a la primera mitad del siglo XX en Norteamérica dieron origen a estos estudios contemporáneos. Entre ellas, la colección de Terry, la colección de Todd y otras colecciones en el mundo que se han propiciado en los últimos estudios contemporáneos. Asimismo, se gestaron publicaciones de contribución al sistema de justicia médico-legal. Krugman, en 1962, publicó El esqueleto humano en la medicina forense, obra destacada para los antropólogos forenses. Y en 1972 se incorporó la sección de antropología física en la Academia Americana de Ciencias Forenses, que dio origen a la institucionalización de la antropología forense norteamericana. Ahora bien, realizaremos una comparación resumida de las corrientes en Norteamérica y en Europa. En Norteamérica, la antropología se ubica en las ciencias sociales, la antropología física forense, por lo tanto, en el ámbito de las ciencias forenses. Es así que en América del Norte y en América Latina, salvo México, son los biólogos, los antropólogos sociales y los arqueólogos quienes generalmente se especializan en antropología física a través de un posgrado para ejercer como antropólogos forenses. Mientras tanto, en Europa, la antropología física forense se ubica en el ámbito de la medicina forense. Son los médicos y patólogos los que realizan la identificación de esqueletos y personas vivas después de que han sido especializados en antropología física. Europa ha tenido amplia actividad científica los últimos 20 años, afortunadamente poca práctica. Debido a que los índices de criminalidad son bajos y las guerras recientes en Croacia, Bosnia, Herzegovina, Kosovo y Serbia, se han hecho trabajos de identificación y repatriación de personas, actividad muy importante para la antropología física forense. Mientras tanto, la antropología forense en Latinoamérica no surge en una guerra militar, sino en una guerra civil o en contextos de conflicto armado, genocidio, paramilitares, dictaduras. Mientras que en México, la violencia en el contexto de corrupción, impunidad, genocidio, crimen organizado, guerra sucia, desaparición forzada, despojo y desplazamiento de las poblaciones han hecho que la antropología forense tenga una participación cada vez mayor en el ámbito de justicia criminal en México. En México, la antropología mexicana de Franz Boas permite la instauración de dos ejes en el contexto forense. El primero, la historia, que es el artilugio principal de los estudios de antropología social, antropología física, arqueología, lingüística y etnohistoria. Todas estas disciplinas, cuando han realizado
intervención en el marco del derecho toman un apellido. Por su parte, la antropología social, la antropología cultural y etnología ha sido denominada antropología jurídica, antropología del derecho e incluso etnología forense, mientras que la intervención de la antropología física en el marco del derecho ha tomado el apellido de antropología física forense. La arqueología, arqueología forense y la lingüística, lingüística forense. En México, la etnohistoria ha sido nombrada como peritaje etnohistórico en el momento en el que ha intervenido en el marco de lo legal, lo jurídico del derecho. Es así que la antropología física, con sus 4 principales áreas, evolución, ontogenia, somatología y osteología, sus estudios teóricos sobre la diversidad biológica poblacional y su método antropométrico, intervienen en el marco del derecho. Y en este sentido, 3 grandes áreas como ontogenia, somatología y osteología permiten contribuir en la individualización de rasgos biológicos. Algunos de estos rasgos biológicos han sido modificados culturalmente, pero estos rasgos son los que permiten identificar individuos tanto vivos como fallecidos y documentar actos violatorios a los derechos humanos. Es así como la antropología física forense ha participado en el marco del derecho romano en casos penales, casos civiles, en el derecho consuetudinario y, desde luego, en el derecho internacional. La antropología física forense puede redefinirse a partir de la diversidad biológica de las poblaciones y sus conocimientos en ontogenia, somatología y osteología, que contribuyen en el sistema de justicia con la individualización de rasgos biológicos, algunos de ellos modificados culturalmente, con el fin de identificar individuos y documentar actos violatorios a los derechos humanos. Su participación puede ser en casos penales, civiles y de justicia internacional. Hemos llegado al final de la sesión. ¿Tienes alguna pregunta? En la sección del foro de esta videoclase, anota tus preguntas y comentarios. Gracias.